Chimbo, para información de ustedes, estimados oyentes. Él es abogado del empresario Bolívar Sánchez, con quien vamos a abordar algunos temas de trascendencia nacional, y consultamos al doctor Chimbo si nos está escuchando claramente para poder entablar ya este diálogo. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo de Guaranda y muchísimas gracias por el espacio. Le escucho perfecto. Ok, doctor, muy buenas noches. Esta radio es una radio de cobertura regional, provincia de Bolívar, Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí. Así que el saludo debe ser más amplio, mi doctor, bienvenido. Bueno. Discúlpeme, conocimiento nada más. Ok, listo. Usted tiene raíces guarandeñas, creo, doctor. No. El apellido es que tiene una coincidencia. Mi ascendencia paterna es Lojana. Ah, ya, ok. Doctor, muy buenas noches. Primero, gracias por aceptar esta invitación. Muy preocupados por lo que está sucediendo en todo el país y básicamente en los temas judiciales, que ya lo venimos monitoreando, lo venimos escuchando a través de varios medios de comunicación. Entonces, doctor, vamos a comenzar inmediatamente, ya que tenemos media hora para establecer este diálogo. Solicito a usted que sea un poco rápido en las respuestas de las preguntas y la explicación también un poco rápida porque el tiempo apremia. Vamos a hablar sobre el recurso de apelación que usted presentó. Además, según su opinión, las falencias que los organismos jurisdiccionales han evidenciado durante el proceso. Bueno, muy simple. Para hablarle de falencias procesales en lo que se respecta al caso particular de Bolívar Sánchez, tenemos un caso clarísimo porque el Tribunal de Juicio, el Tribunal de Sentencia, omitió tramitar un recurso de aclaración. No es otra cosa, para que entiendan todos, es el recurso al que todo el mundo tiene derecho de preguntarle a un juez por qué no aclaró ciertas partes en la sentencia o por qué no resolvió ciertas partes en la sentencia. Para eso sirve, en esencia, un recurso horizontal y forma parte de la estructura total de una sentencia. Ese recurso, solo en el caso particular de Bolívar Sánchez, no lo tramitaron. Fue tramitado recursos de otros coprocesados, escondiendo los argumentos que involucraban a Bolívar Sánchez cuando el abogado defensor en el recurso los estaba preguntando. Doctor, un poco explíquenos a los oyentes de radio y a quienes también estamos al frente del noticiero. Este caso es el famoso caso Sobornos, en el que están involucrados funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, el vicepresidente, varios ministros y empresarios ecuatorianos. Un poco por dónde va el asunto. Entiendo yo que... A ver. Ok, entiendo Le yo. comprendo, para que me entienda la ciudadanía que está escuchando todos los radioescuchas de una forma muy práctica. El caso Sobornos, pues lo vamos a resumir en dos puntos esenciales. Una fórmula que necesita de dos ecuaciones para que funcione sí o sí. El primero es que funcionarios públicos hayan solicitado el dinero a los empresarios. Y el segundo ingrediente es que estos empresarios hayan recibido la adjudicación del contrato o la adjudicación de una obra. En eso consiste como tal. De ahí el trama individual de cada funcionario público, el trama individual de cada empresario, pues es algo que le compete en esencia a responder a cada uno de los intervinientes. Mal puedo hacer yo como abogado solo de un empresario pronunciarme por la responsabilidad o la estructura del resto. Pero esos son los dos ingredientes que componen el caso Sobornos. Y de ahí es esencial que aquel empresario que no sea un contratista del Estado, que no tenga adjudicaciones de obras, que no tenga contratos, pues mal puede estar en este caso. Y es el caso particular que yo estoy impulsando, porque Bolívar Sánchez no es un empresario que ha firmado con el Estado, y no en el periodo 2012-2016, nunca ha firmado con el Estado. De hecho, ni siquiera es constructor, es un inversionista. Ya. Entonces, básicamente no se configuró el soborno, porque esto no es cuestión de ser muy entendidos en la parte jurídica, simple y llanamente tenía que haberse configurado el funcionario habiendo solicitado dinero o algún tipo de situación
para entregar un contrato. Y según la versión que usted nos acaba de exponer, esto nunca sucedió, ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿cómo es que persiste este proceso y no se lo ha anulado? Bueno, voy a ser muy claro en la respuesta que le voy a dar. Si bien es cierto, dentro de la comunicación le llaman el caso Sobornos, pero esto es un caso de cohecho, ¿ya? Y el cohecho tiene ingredientes que deben respetar sí o sí. Entre ellos es que la participación de funcionarios públicos que en un trabajo, en un cargo que es inherente a sus funciones, entiéndase bien, hicieron algo que debían hacer a cambio de un soborno, a cambio de dinero, ¿ya? Que dejaron de hacer algo por dinero o que cometieron un delito dentro de sus funciones a cambio de dinero. Son los tres tipos de cohecho que existen, ¿ya? Y eso es lo que tiene que configurarse en cada uno, esencialmente para hablar de responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Y en ese ámbito, en esa fórmula, tienen que demostrar que el dinero que los empresarios les dieron para que hagan cualquiera de esas tres cosas haya sido a cambio de la adjudicación de una obra. ¿Por qué de la adjudicación de una obra? Porque es la fórmula presentada por la Fiscalía. Esa es la acusación que no puede variar. Es decir, que quienes los funcionarios públicos tenían que tener la capacidad legal y el ámbito total de ser quienes adjudican la obra. Y de ahí cada funcionario público, dependiendo de su función, con su abogado sabrá defenderse si tenía o no tenía el control de adjudicar o no una obra para que puedan estar en eso. Y eso solo te puede demostrar la prueba. Hablarle particularmente de cada funcionario es algo que no me compete. Yo le voy a hablar exclusivamente de Bolívar Sánchez, el empresario que tiene que tener adjudicada una obra para que funcione, o un contrato para que funcione esta fórmula jurídica que compone el cohecho. Y eso no existe en el caso estricto de Bolívar Sánchez, porque no es un contratista del Estado. Ahora, entendemos, no sé si estoy equivocado, corríjame, porque el tema es un tema bastante amplio, involucra a mucha gente. Entiendo que ya existe una sentencia, la primera sentencia, en la que ya todos los acusados, entre ellos el empresario Bolívar Sánchez, ya fueron acusados y hay una sentencia para ellos. Sin embargo, de no haber estas dos condiciones de las que usted habla, ¿qué está pasando con la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía en el juicio ya acusó, obtuvo una sentencia condenatoria. En ese ejercicio interpusimos un recurso de apelación que se lo interpone cuando no estás de acuerdo con la decisión tomada por un tribunal penal. Y en ese ejercicio, en ese derecho de impugnación, pues expusimos ya en audiencia los argumentos por los que consideramos que Bolívar Sánchez tiene que salir del proceso porque no se cumplen las condiciones, en su caso particular, para ser sentenciado por el delito de cohecho. La prueba no da para que él pueda estar en este caso, y particularmente porque no se han resuelto recursos que él solicitó en el momento oportuno, generando indefensión de forma intencional. Bastante complicado el asunto, doctor. Ahora, entiendo yo, no sé si estoy bien informado, pero entiendo yo que usted incluso estuvo, es usted el que estuvo contagiado con COVID-19 y se omitieron algunas situaciones. Cuéntenos un poco sobre el tema. A ver, primero, yo no estoy en contra de la existencia de audiencias telemáticas. Estoy convencido que debemos aprovechar la tecnología en estos momentos y acoplarnos a ese funcionamiento. Y la justicia no puede pararse, entonces hablamos de justicia telemática. Pero hay una cuestión trascendente y demasiado importante. El abogado defensor tiene que estar en sus 5 sentidos y totalmente concentrado para poder realizar una audiencia, sea de forma presencial o sea de forma telemática. Si se tiene el justificativo claro de que la persona, que el abogado defensor solicita que se señale nuevo día y hora, porque su condición médica no le permite estar totalmente concentrado para realizar
una audiencia de este tipo y de esta categoría es totalmente diferente. No se pidió el diferimiento de cuidado, voy a contagiar a los demás. Pido diferimiento porque no estoy en la condición médica para poder realizar una diligencia. Sin embargo, fueron 4 días de audiencia que enfermo nos tocó realizar. Y eso hay que decirlo y no voy a callarme. ¿Qué está pasando con la justicia, doctor? Es algo bastante raro, por decirlo de menos, sospechoso, del empeño de la Fiscalía y del sistema judicial de condenar a todos los implicados en este caso. Bueno, empeño de la Fiscalía hizo un trabajo de acusación en juicio. Ahora ha hecho su réplica en contra de los recursos de apelación. Que la Corte Nacional de Justicia no tenía ningún objetivo procesal, porque solo de eso le puedo hablar. Yo no soy político, soy abogado, y le puedo hablar de objetivos procesales. Y para que la Corte Nacional de Justicia pueda tramitar de forma acelerada un proceso, tienen que cumplirse 2 ecuaciones fundamentales. La primera es que una persona esté detenida, que esté sin sentencia y que exista un riesgo de caducidad de la prisión preventiva. Y en este caso, eso no existe porque no existe personas con prisión preventiva. De hecho, la prisión preventiva que pesaba sobre Glass caducó. Ya no había ningún otro riesgo, no había motivo procesal por qué acelerar en ese ámbito. Otra circunstancia que se le exige celeridad a la justicia para tramitarlo de forma acelerada es que el juicio esté en aras de prescribir. Pero el delito de cohecho no prescribe, no es que faltan años para que prescriba, no prescribe nunca. Y hay que ser frontal en las formas y decirlo como es. Sería absurdo que como abogado defensor mencione que por qué un juicio se maneja de una forma rápida, porque lo que siempre exijo es celeridad de los procesos, pero que no sea una celeridad selectiva, porque eso ya es otro ámbito, totalmente diferente. Ahora, pero si esta circunstancia está pasando, sí causa sorpresa, por lo menos decir, es de que si el abogado está en condiciones tan complicadas no como... No está en condiciones. Así es, no está en condiciones de actuar como defensor en condiciones normales. ¿Por qué es que no se observa todas estas situaciones que están dentro incluso del marco legal? Bueno, la Corte Interamericana en su momento, porque es un caso que va a llegar allá, va a pronunciarse. En el caso particular de Bolívar Sánchez, es una persona mayor adulta que le obligaron a regresar de Estados Unidos a Ecuador en la mitad de un tratamiento de cáncer para afrontar un juicio. Que le negaron la tramitación de recursos que por ley tenía derecho, y el día de la audiencia, o cuando tenía que darse la audiencia, su abogado justificó que estaba enfermo y le obligaron a comparecer. Es un caso con miras a la Corte Interamericana, indudablemente. Por la vulneración de estos derechos del abogado. ¿Qué se viene en este proceso, abogado? ¿Qué tiempo se dan los tiempos? ¿Qué está pasando con el tema ya en el trámite del juicio? Bueno, la audiencia de apelación terminó y esperemos que nos notifiquen por escrito con el día y hora para saber el resultado. ¿Qué espero? Justicia, no puedo decir otra cosa. ¿Qué espero? Que liberen a mi defendido, no espero otra cosa, porque la justicia no se puede construir en base de la ilegalidad. Y lo que está pasando con Bolívar es ilegal. Muy complicado el asunto. No sé, doctor, usted, lamentablemente no podemos hacer un diálogo muy centrado en el tema, la que lamentablemente los elementos de juicio nuestros son muy pocos. El tema particular de Bolívar Sánchez es un tema que se ha manejado no tan expuesto a los medios y lo único que se ha dicho de este tema es que se está enjuiciando y se está intentando condenar a gente inocente que en primera instancia y la mayor parte de empresarios no tienen nada que ver con los temas que se están tratando en este juicio. Bueno, habrá personas que por lo menos percibí que tienen argumentos extremadamente sólidos para salir. Vuelvo y repito, espero justicia, no espero otra cosa.
la gente inocente debe salir de un proceso. La justicia no puede de ninguna forma construirse en base de ilegalidad y persecución. Eso no se puede, no se debe realizar, porque formarían un círculo vicioso como tal. Lo que hicieron antes, hacer hoy. Pero darle un argumento más allá del que yo conozco, pues, mi estimado, es imposible. Ahora, ¿qué argumento tiene la Fiscalía? Porque usted dice que no se cumplen estas dos condiciones sine qua non, o sea, que sin ellas no puede existir el delito del cual se está juzgando. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía a este respecto? ¿Con qué argumentos ha sindicado a Bolívar Sánchez, entre otros empresarios, en este tema? Bueno, ya se dio la audiencia, esgrimimos nuestro discurso de apelación. La Fiscalía tuvo la oportunidad de contestar el recurso en estricto derecho, y lo puedo decir y lo puedo probar, no se refirió en estricto a lo que yo menciono, de cuál es la obra, cuál es la adjudicación. No demostró, tampoco mencionó que Bolívar Sánchez sea un contratista del Estado, no mencionó que su empresa sea una contratista del Estado, no pudo justificar por qué es el representante legal de un grupo China Geushova con la que le están involucrando y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la verdad, espero que se haga justicia. El argumento de la Fiscalía no fue sólido, no dio los argumentos que contemplan el cohecho en lo que se refiere a Bolívar Sánchez. No los dio, no los pudo escribir. Bastante difícil que si la razón del juicio no se puede probar, porque en juicios hay que probar las cosas, ¿no? Lo que usted decía. En materia penal se tiene que probar el delito que están acusando. Y el delito tiene dos ingredientes. Y la teoría de la Fiscalía es: funcionarios públicos pedían dinero a los empresarios para darles obras. Eso es lo que la Fiscalía dice, no lo que digo yo. Ya, a eso hay que conjugarle con un cohecho. Y en el caso particular de Bolívar Sánchez no se cumple el segundo requisito. No hay a dónde dar vueltas, no hay que pensar más allá de eso. No se puede lucubrar algo. Hay que tener pruebas de que esta situación ocurrió y algo que, según usted, no ha pasado y que además la Fiscalía no la ha podido probar durante el proceso. Bueno, que más allá que la Fiscalía, en este caso casi nos ha tocado invertir la prueba, nosotros sí probamos que no somos contratistas del Estado. Muy bien. Doctor, no sé si usted tiene algo más que decir, que comentar, ya finalizando esta importante entrevista. Bueno, ¿qué tengo que decirle? Que espero justicia. ¿Qué tengo que decirle? Que la Corte Nacional debe hacer su trabajo en derecho. Tienen el momento histórico para corregir los errores, ratificar la inocencia de las personas injustamente sentenciadas. Bolívar Sánchez es inocente y debe salir. Las personas que no tienen nada que ver en este proceso deben salir. Eso es lo que tengo que decirle. Espero justicia y agradecerle nuevamente por el espacio que me otorga para decir la verdad y decir lo que es de justicia. Ahora, finalmente, doctor, conforme se han ido desarrollando los diferentes procesos o las diferentes partes del procedimiento del juicio, a pesar de no haber podido probar la Fiscalía esta segunda condición sin la cual no existe el delito o no puede haber el delito, sin embargo ha sido condenado en conjunto de varias personas, dentro de ellos políticos, empresarios, y se puede pensar de que esta situación no va a cambiar. ¿Cuál sería la actitud o cuáles serían los recursos que ustedes tendrían todavía para poder apelar esta sentencia que según muchos analistas jurídicos y políticos, de todos modos va a recaer en una sentencia? Bueno, esperemos que no. Vuelvo y repito, espero justicia. Es una sentencia que definitivamente no reúne las cualidades de a Bolívar Sánchez en una sentencia de 746 hojas. Lo condenan en 3 párrafos. Solo 3 párrafos es lo que dedican el análisis. Y en ese análisis inventan una representación legal que no tiene nada que ver con Bolívar Sánchez. Esto es la empresa china Geushova, lo relacionan con una empresa que tiene contratos con el Estado y dice: usted es el representante legal, cuando no lo es, y también probamos que no había una relación jurídica que nos pueda enlazar con ellos.
Entonces, esperemos justicia en ese ámbito, porque la sentencia, pues definitivamente no soporta un análisis de motivación real. ¿Ustedes van a apelar a cortes internacionales? Definitivamente, eso no lo duden, independientemente del resultado que tengamos. No tiene necesariamente que negarnos todos los recursos para acudir a una corte interamericana. Los derechos de Bolívar Sánchez ya fueron vulnerados y la Corte Interamericana tendrá que pronunciarse en su momento de lo que ya pasó, sin saber todavía lo que vaya a pasar. Este caso llegará a las Cortes. Ok, doctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Una consulta. Ok, una consulta adicional. Bolívar Sánchez, estamos hablando de Bolívar Sánchez bolivarense. Mal podría darle esa información, no la conozco de primera mano. Ya, bueno, pero el ex asambleísta de la provincia de Bolívar, eso debe saber. Específicamente, sí, de él mismo se trata. Ok, muchas gracias, doctor. En su momento. Un poco sí, para esclarecer el tema de quién se trata y por qué lo abordamos aquí en la provincia de Bolívar. Doctor, muchas gracias por comparecer. Entendemos que está viajando, le agradecemos por haber atendido nuestra llamada y un poco hablar de este tema tan importante que se lo ha dicho, que incluso que es el juicio del siglo, ¿no? De los temas que se está hablando. Doctor, sus palabras finales. Bueno, el caso del siglo, esperemos que lo corrija, que hagan justicia. Este caso va a ser analizado por muchos años, por muchas universidades. Las teorías que están utilizando van a ser cuestionadas, van a ser avaladas, y la Corte Nacional, creo, los jueces deben cuidarse de que su nombre sea analizado para bien o como un error torpe dentro de la administración de justicia. Doctor, muchas gracias por su comparecencia a nuestro informativo. El doctor Diego Chimbo ha estado con nosotros y hemos analizado este tema que es de mucha importancia.